Aleluya, solamente queremos estar con Él en este tiempo, en este 2021. Damos gracias a Dios, gracias Padre, porque nos has traído hasta aquí. Gracias porque nos has guardado nuestras familias. Gracias también porque tú has sanado a aquellos que han tenido COVID en el 2020, todos esos que han sido sanados por ti. Y eso a veces no lo queremos contar o no los tenemos en cuenta, pero tú también te has manifestado en sanidad. También te pedimos por cada familia, la cual de pronto algún familiar está experimentando el COVID, Dios. Señor, ten misericordia, ven a morar en esa casa. Ven, Dios, y levanta a esa persona. Señor, cualquiera de nuestros amigos, conocidos, familiares, Señor, te los entregamos en el poderoso nombre de Jesús. Así que familia, empezamos hoy el reto, el metamorfosis, el proceso de transformación. Y quiero decirte que este tema sobre metamorfosis está basado en Romanos 12:2. Quiero compartirlo para que veamos las escrituras, la escritura a la cual está basado. Vamos a verlo. Y ahí tú lo tienes en pantalla y dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esa es la versión Reina Valera contemporánea. Ahora vamos a leerlo también en la nueva traducción viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y por último, quiero compartirles la versión de la Biblia de las Américas. Y dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Wow, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué te comparto estas versiones? Porque no hay que leer una sola versión. Gloria a Dios que tenemos en internet a la mano y podemos incluso con nuestro teléfono ir a leer otras versiones. Por ejemplo, en Bible Gateway vas a encontrar diferentes versiones de la Biblia, la cual te va a permitir conocer de qué forma ellos lo están traduciendo. Entendemos que lo están traduciendo de otras traducciones del griego de pronto al latín y de pronto al español, al inglés. Hay una cantidad de traducciones, pero gloria a Dios tenemos esas traducciones que son para nosotros vital para que en estos 21 días podamos tener diferentes versiones a la mano y podamos entender cómo es que Dios nos quiere hablar. Si te das cuenta allí en Romanos 12:2, que es nuestra escritura base para este ayuno, dice que no nos conformemos, es decir, que no nos adaptemos, no cojamos y nos adecuemos a lo que nos está mostrando el sistema hoy de la sociedad, del mundo, lo que nos está vendiendo, todo lo que es el sistema del mundo. No quiere decir que debamos estar apartados del mundo. No, nosotros somos de este mundo, es decir, estamos viviendo en este mundo, pero tenemos nuestra ciudadanía en los cielos y cuando hemos sido redimidos, nosotros no podemos salir escapando y corriendo hacia el cielo porque la verdad no podemos hacerlo, ¿cierto? Ahorita, ¿no? En vida. Solamente si viene Cristo, solamente si partimos con el Señor. Lo que está diciendo allí Pablo es que lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que nos están vendiendo como valores, lo que nos están vendiendo como estructura, no, lo que está ocurriendo, no nos cojamos y nos conformemos, nos hagamos uno con eso.
¿sí? De esto vamos a hablar más adelante, porque para poder nosotros llegar al capítulo 12, hemos tenido que pasar por, obviamente, del capítulo 1 hasta el 11, ¿cierto? De Romanos. Y vamos a leer los 16 capítulos que componen esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Y eso sería muy interesante y además yo pienso que es muy emocionante que nosotros podamos leer una carta que propio Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, envió a los de la iglesia que se encontraban en Roma en ese entonces. Pablo nunca fue a esa iglesia, sino que él, lo que ocurrió era que él quería escribirles a ellos acerca de unas reglas de conducta, una forma de ver el mundo, una forma de entender el propósito de Dios. Por eso es que él insiste ahí en ese versículo, digamos, vamos a decirlo así, espada, versículo clave dentro de este libro tan maravilloso, que es uno de los libros, digamos, más rico en teología, en doctrina. Hay una cantidad de versículos que de pronto los conocemos de oída, pero qué rico poder meterse de lleno en la palabra de Dios y que por lo menos tengamos ese primer libro comenzando el año para leerlo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos en este 2021 acercarnos más y más a la palabra de Dios. Así que este tema sobre Romanos, sobre el verso, el capítulo que estamos ahora obviamente leyendo, no lo vamos a ver ahorita, sino que me llama la atención la palabra entonces, transfórmense. Y viene del griego, yo se lo voy a colocar aquí, viene del griego metamorfo, que quiere decir transfiguró, transformado, transformaos, ¿sí? Que tiene unos significados interesantes: ser cambiados, ser mudados, así como ser cambiados de gloria en gloria. Es decir, que hay una transformación parecido a lo que es la mariposa cuando está metida en su pequeña, como es una oruguita, después se va convirtiendo en mariposa, ¿cierto? Va sacando las alitas. Ese proceso se llama metamorfosis. Dios quiere que nosotros podamos pasar por ese cambio, esa transfiguración. Igual como cuando se encontró con los 3 discípulos que llevó al monte de la transfiguración, y allí estaba con Elías y con Moisés. Sí, estaban allí y Pedro se emocionó tremendamente, que quería hacer una fiesta. Entonces nosotros vamos a hacer una fiesta en este ayuno. Este ayuno no va a ser un ayuno de tristeza, va a ser un ayuno de objetivo claro y preciso. Y es que queremos que Dios nos meta en transformación, en una metamorfosis. Entonces, con respecto a cómo va a ser el proceso, sería interesante poder compartirles más o menos como una especie de panorama, ¿no? Hagamos una vista panorámica de lo que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. El libro de Romanos ofrece la enseñanza más sistemática de la Biblia acerca del dilema humano y la solución de Dios para él. Es decir, un dilema humano, el gran dilema humano es ¿a dónde iré o qué va a ser de mí cuando muera? ¿Sí? Los seres humanos se pueden preguntar muchas cosas con respecto a eso. ¿Cuál es el camino a la salvación? Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en el año 57. Romanos desarrolla los temas principales de ¿qué? Del pecado, la salvación, la redención, la justificación, la gracia, la reconciliación. Como les decía, para poder llegar al capítulo 12 tenemos que pasar por toda esa serie de temas. No vamos a hacer un estudio exhaustivo, no vamos a estar leyendo pensando, pero es que yo necesito hacer una hermenéutica, hacer un estudio exegético. No, vamos a leer y vamos a deleitarnos con lo que es la lectura de la carta, y van a haber algunas preguntas que vamos a estar enviando todos los días acerca del capítulo, para que tú puedas reflexionar, para que tú puedas también responderte a ti mismo y también tengas un tiempo de oración. Debido a que Pablo es un destacado líder, ¿sí? Maestro, ¿sí? Él se expresa en esta carta con un propósito. Nadie puede pasar
por alto, obviamente, los objetivos que se ha planteado Pablo en esta carta. No intenta meramente informar, sino transformar la iglesia, como lo dice en Romanos 12, en el verso 1 y 2. Y aunque obviamente nunca lo ha visitado, ¿sí?, esas palabras tratan de influenciar a los creyentes en esa ciudad de esa época, era más influyente del mundo. Ahora, primero, Pablo influencia de una manera como compenetrándose con la iglesia. Los primeros 17 versículos del capítulo 1 nos preparan a nosotros para que podamos nosotros entender qué es lo que hay en la mente de Pablo. O sea, afirma allí en medio de todo eso que él dice y nos cuenta, ¿sí?, que él quiere encontrarse con la iglesia, ya que hace mucho tiempo obviamente no tiene cercanía con ellos, de hecho no los ha visitado. Segundo, Pablo influye creando un dilema relevante para todos. Nos recuerda cómo Dios habló mediante la creación y la conciencia humana. Habla sobre el dilema del pecado y su impacto universal sobre la humanidad. Después pasa al don de Dios de justicia que recibimos obviamente por fe, ¿sí? Contrasta cómo el hombre intenta arreglarlo todo por sí mismo, pero nunca tiene éxito. Solamente lo va a tener cuando encuentre su justificación, su redención a través de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver allí en esta epístola, ¿cierto? Tercero, Pablo influye a través de ¿qué? Proponiendo posibles preguntas y objeciones para luego el responderla. Él se hace preguntas y vemos cómo Pablo responde a sí mismo. A menudo nos hará una pregunta a los que estamos leyéndolo, ¿sí? a los que él le mandó la carta en ese momento. Y es como si el autor estuviera pensando, reflexionando y luego responde racionalmente. Y lo vamos a ver respondiendo a estos cuestionamientos que él mismo hace. Y es para ubicarnos en su pensamiento. Ahora, cuarto, Pablo influye aportando pasos viables para que el lector pueda dar dirección a Dios. Es decir, para que se pueda dirigir a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice que todos podemos hacer lo que él está sugiriendo en la carta. Y es que el plan de Dios es adecuado y entendible. Por eso es que él habla acerca de la voluntad perfecta, agradable, buena de Dios. En los 5 capítulos finales de esta carta, Pablo aporta aplicaciones prácticas de todo lo que ha enseñado. Los capítulos del 1 al 11 tienen que ver con la doctrina. Escucha bien eso. Tienen que ver con la doctrina. Mientras que los capítulos del 12 al 16 tienen que ver con la obligación, con nuestras obligaciones, ¿sí? Finalmente, Pablo influye afirmando su amor por la gente y agradece a muchos de ellos por nombre. Y te vas a dar cuenta que al final, en el capítulo 16, hay una lista de nombres y que son importantes en ese libro. A veces nos aburrimos leyendo nombres y genealogías, pero todo tiene su propósito. Anima a la iglesia allí, en medio de esos capítulos, ¿a qué? A que en la medida que va nombrando esos nombres, son como modelos de vida para que nosotros podamos verlos, ¿sí? Él los resalta, Él los muestra. Ahora, dentro de todo este, vamos a decirlo así, engranaje, ¿cuál es el papel de Dios en Romanos? ¿Sí? ¿Sí? O sea, como Pablo está tan convencido de que el cambio real de una persona se produce desde adentro hacia afuera, Dios juega un papel enorme en esta carta. Pablo argumenta que si queremos pensar como Dios, debemos renovar nuestra mente y presentar nuestro cuerpo a Él como un sacrificio vivo. Y eso lo vas a leer, lo vas a leer justamente en esos capítulos, entre el capítulo 11, 12 y 13. Allí y en el 12 te lo está allí mostrando. Dios, ¿sí?, orquesta la metamorfosis interior del creyente. Dios es el que se ocupa de la metamorfosis. En este sentido, el liderazgo espiritual consiste en llevar a otros a Cristo y permitirle hacer la obra necesaria dentro de ellos. Es decir, nosotros no somos los que provocamos la metamorfosis en las personas, ni mucho menos nosotros tampoco a nosotros mismos. Tenemos que dejar que Dios venga a actuar si cooperamos con el Espíritu Santo.
Así que el liderazgo, ¿sí?, es cooperar con la iniciativa de Dios para transformar mujeres y hombres de uno en uno. Eso es lo que en este ayuno queremos. Ahora, vamos a mirar algunas características interesantes dentro de esta epístola y tiene que ver mucho con el Pablo líder maestro y todo proceso de transformación o de metamorfosis viene, digamos, animado, viene, digamos, propulsado, vamos a decirlo así, a través del liderazgo. Tú eres un líder, tú eres una líder para el Señor. Nosotros como líderes estamos influenciando, somos influencers. No necesariamente somos los influencers de YouTube, ¿sí?, los youtubers, pero todos los días tú estás influenciando alrededor, con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, con los que se conectan contigo. De hecho, aquí mi labor es es influenciar bien, influenciar y ser bendición para los demás. Tengo que ser un líder, ¿sí? Y Pablo dice allí en la carta, obviamente, que tenemos que provocar y tenemos que trabajar para ese proceso de transformación. El mismo Pablo es un líder. Ahora, ¿qué lecciones de liderazgo nos pueden dejar y podemos de pronto corroborarlo después cuando acabemos la lectura de esta carta? Y es, los líderes aumentan su eficacia cuando mejoran su habilidad para comunicarse. ¿Sí? Tenemos que saber comunicar las buenas nuevas. Tenemos que saber comunicar las cosas que Dios coloca en nuestro corazón y poder cambiar un poco ese lenguaje de pronto que hemos utilizado en el 2020 de desánimo, de condenación, el lenguaje de pronto áspero, de pronto de coger y lanzar juicio. No, tenemos que entender que los líderes aumentan su eficacia cuando mejoran su habilidad para comunicarse. Y en esta metamorfosis le vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdame a saber comunicarme con los demás. Los líderes también son coherentes, son aquellos que son guiados por sus propios valores, creencias y convicciones. ¿Cómo así? Nosotros como cristianos tenemos unos valores, creencias y convicciones que no son negociables. ¿Sí? Que nos paramos firmes. Y cuando nosotros vemos que la sociedad quiere imponernos ciertos valores, que los que están alrededor nos quieren imponer valores que no son cristianos, nosotros tenemos que levantarnos, ¿sí? Y es un proceso de metamorfosis, el cual nosotros adoptamos las verdades de Dios y dejamos las mentiras del enemigo, las mentiras de la sociedad. Por eso, como cristianos, tenemos que alimentarnos de la palabra y tenemos que hacer ayuno y oración. Los grandes líderes, escucha bien, comunican pasión y convicción. Escuchen una cosa, vean una cosa, yo estoy, mejor dicho, convencido. Yo soy un apasionado de todo esto. El año pasado fue un año donde de pronto todos estábamos desanimados. Me meto ahí, hubo momentos en que me desanimé. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el ministerio? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la comunidad de fe? ¿Sí? Pero Dios nos animó y nos dijo, levántate, levántense porque hay que tener pasión y convicción para llegar a la meta. Y Jesús nos enseñó acerca mucho de eso. Pablo fue un alumno, fue, mejor dicho, un discípulo de Jesús. Aunque no estuvo con él, él aprendió de su maestro, ¿sí? De Cristo. Y Pablo siempre estaba sus ojos puestos hacia la meta. Encarcelado, vituperado, lo estaban persiguiendo. Él siempre tenía pasión y convicción. No te dejes robar esto. ¿Por qué? Porque eso va a ser, estás comunicándolo a los que te rodean. Lo estás comunicando a los demás. Así que si tú quieres alguien que tiene pasión y convicción que te inyecte eso, aquí estoy yo. Yo soy un apasionado y un convencido de que el reino de Dios se ha acercado y para eso estamos, ¿sí? Los líderes duraderos motivan mediante la gracia y la relación, no la culpa y el ritual religioso. Ya basta de culpabilidad, de estar culpando, de estar en un sistema religioso donde le ponemos cargas a la gente. No, vamos con gracia y relación. Gracia y relación. Tenemos que acercarnos a los demás con gracia, con amor. Y tenemos que permitir un diálogo transparente, un diálogo donde podamos mostrar el corazón, donde nos podamos nosotros mostrar de que somos
de carne y hueso, de que somos vulnerables, de que somos auténticos, que no podemos estar aparentando nada. Las redes sociales están llenas de pura apariencia, están llenas de muchas cosas que, wow, no muestran lo que es la gente realmente. Si nosotros somos honestos y transparentes con Dios, mucho mejor con los que están a nuestro alrededor. Amén. Ahora, la gente, escucha bien, la gente quiere seguir líderes que ofrezcan esperanza y dirección. ¿Sabes? Una de las cosas que aprendí era que yo no puedo estar rodeado de gente que no me infunda esperanza y dirección. Ahora, yo también quiero siempre influenciar en esa parte. No, yo alguna vez una pastora amiga nos invitó a una conferencia, un webinar que estaban dando. Y bueno, estaba yo en el webinar allí y estaba recibiendo bendición. Y habían unos personajes y habían unos, mejor dicho, unos ilustres. Yo dije, wow, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Dios mío, tú me has puesto en este webinar con un grupo de pastores, inclusive. Yo les voy a decir qué era. Yo estaba en medio de un grupo de pastores que eran del consejo, del concilio apostólico en Colombia. Y dicen, ¿yo qué hago aquí? Yo no soy de las grandes ligas, yo soy de las ligas menores. Así que ¿yo qué hago aquí? Mira lo que me dijo la pastora cuando yo le pregunté, ¿yo qué hago aquí? La verdad es que no entiendo qué hago aquí. Ella me dijo, tú estás aquí para codearte, para rozarte, para relacionarte con las águilas. Con las águilas. Así que si por allí te estás simplemente rodeando y codeando, te estás simplemente caminando y tratando de volar con los que no son águilas, sino con los que son patos y gallinas, este año deja de hacer eso. Rodéate. Conéctate, vuela con las águilas, ve acompañado con las águilas, no te juntes con las gallinas y los patos. Ellos nos van a ver a las águilas y van a tener una metamorfosis, van a dejar de ser pato y gallina para convertirse en águilas. Así que la gente quiere seguir líderes que ofrezcan esperanza y dirección. Los líderes espirituales trabajan para cambiar a la gente desde adentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Y eso lo vamos a aprender aquí a través de este ayuno de 21 días de la metamorfosis. Ahora, ¿cuál es la actitud de un líder? ¿Cuál es esa actitud de Pablo? A mí me fascina Pablo. Cuando yo leo la carta a los romanos, que la he leído y otra vez la voy a volver a leer, y cada vez que la leo encuentro unas características maravillosas de Pablo. Hay en Romanos 12:1, ¿sí? Hay una característica del líder que Dios quiere que haya transformación. Dios te va a convertir en este año en un líder, mejor dicho, que vuela alto. Un líder que influencia bien, que muestra la gloria de Dios. Y es que dice en el verso 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Si tú lo buscas, ahí dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Y sabes qué interesante? Porque Pablo comienza esta carta, esta epístola, perfilándose como un siervo del Señor Jesús. Antes de ser un apóstol o predicador del evangelio, Pablo dice, soy siervo, soy siervo. Y este es el retrato más exhaustivo del liderazgo en el Nuevo Testamento. Si yo quiero ir a buscar un hombre que sea honesto, transparente, un hombre que me muestra realmente un retrato de lo que es un líder, es Pablo. Pablo le enseñó a Pedro muchas cosas, ¿sí? Y Pablo dijo, ¿sí? Usando la palabra en griego que se quiere decir, que es doulos. Duolos, dice que a menudo significa un siervo que se ha unido voluntaria y legalmente a un amo. Y tú lo vas a encontrar en Romanos 1:1 cuando él dice Pablo siervo. Filipenses 1:1, Pablo siervo. Tito 1:1, Pablo siervo. Búscalo, te vas a dar cuenta cuántas veces está la palabra en la boca de Pablo acerca de que es un siervo. En el Antiguo Testamento aporta un trasfondo hebreo acerca de ese concepto, ¿no? Hay en Deuteronomio 15, del 1 al 23, cuando llega el tiempo de que un amo libera a un esclavo, el esclavo tenía dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? Aceptar su libertad o quedarse y decidir servir al amo. Quedarse como
como un siervo, ¿sí? Al amo era quedarse por amor, de ser mucho más útil. ¿Y por qué? Porque sería voluntariamente. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros no somos esclavos. Somos siervos del Altísimo. Y antes de ser pastor o de pronto ser un profesional, antes de ser, qué sé yo, canadiense o colombiano o lo que sea, somos siervos del Señor. Y así lo está diciendo. Esa es una característica maravillosa de Pablo y nos enseña que tenemos que transformar nuestras vidas. Amén. Y observa cómo Pablo describe esta actitud de siervo. Si tú quieres, ve a Romanos 1 en el verso 14. Vete al verso 14 en Romanos 1. ¿Sí? Ahí vas a encontrar una palabra interesante. Lo vamos a buscar los dos. Yo lo tengo aquí en la Biblia. Vamos a leerlo los dos. Yo tengo la Biblia de las Américas. Así, si tú tienes el celular, lo puedes leer. Y vamos a buscarlo ahí en Romanos. Y Romanos está después de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Romanos 1. Vean lo que dice. En la versión de la Biblia de las Américas dice, Romanos 1, verso 14. Tengo obligación tanto para los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Mira lo que dice. Tengo obligación. En la Reina Valera dice, estoy en deuda. Estoy en deuda. Eso es una actitud de siervo, estar en deuda. Ahora, esto literalmente significa que tenía una deuda que pagar. Observa que no era una deuda que tenía con el Señor. No dice que tiene una deuda con el Señor, sino con la gente. Él les debía a todos aquellos que no habían oído el Evangelio. Te explico una cosa. Eso me ministra. Estoy en deuda. Dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros. Pablo nos está diciendo que un siervo de Dios tiene una deuda, está endeudado. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos de gracia vamos a dar. Cuando nosotros vemos gente que no conoce al Señor y tenemos amigos que no conocen del Señor, que nos relacionamos con familias que no conocen del Señor, estamos en deuda con esa gente. Puede inclusive gente que ha muerto por el COVID y que nunca hizo una oración para recibir a Cristo. Y que de pronto tuvimos la oportunidad en el 2020 de compartirles de la presencia de Dios, compartirles de Cristo. No lo hicimos, quedamos endeudados. Cuando nosotros salimos y nos encontramos por casualidad con las personas en la calle, ahora mucho menos, pero bueno, aunque sea con el tapabocas, y los vemos y vemos cómo la gente necesita conocer el Evangelio, estamos en deuda. Yo estoy en deuda con mi vecino. Estoy en deuda con mi familia que no conoce a Cristo. Y él dice, yo estoy en deuda con los griegos y los bárbaros. Esa es la deuda que está diciendo él. Esa es una actitud de ser siervo. De poder nosotros decir, estoy en deuda con mi amigo que no conoce a Cristo. Estoy en deuda con mi familiar que no conoce a Cristo. Tenemos que pagar esa deuda. ¿Cómo? Compartiendo. Compartiendo las buenas nuevas. Así que nadie en este 2021 que te rodea, que está en tu oikos es en tu alrededor, tu comunidad, que no se quede sin que tú le compartas de la gloria de Dios, que tú le compartas de Cristo, que tú le compartas de las buenas nuevas. Yo en estos días le decía, pero no consigo en mi cabeza que podamos tener la palabra en nuestra boca y por temor no podamos compartir de las buenas nuevas. Y lo que Dios quiere es que a través de este tiempo, 21 días de ayuno, en metamorfosis, podamos ir de menos a más. Podamos ir de estar en nuestra burbuja a salir, ahí sea por Zoom, ahí sea por Facebook, ahí sea por las redes sociales, y podamos nosotros compartir de las buenas nuevas. Ahora dice en el 15, vamos a leer en el 15. Dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice, de allí mi gran anhelo. Ese es de mi parte en la versión Reina Valera. De allí mi gran anhelo.
Esa frase significa literalmente que estaba ardiendo por dentro. Se entregó apasionadamente por la causa del evangelio, por elección propia. Su entusiasmo llegó como respuesta a la gracia de Dios. Es decir, yo tengo un anhelo, tengo un fuego en mi corazón. No solamente estoy en deuda, sino que tengo un fuego en mi corazón. Un siervo del Señor tiene fuego en el corazón. Una sierva del Señor tiene fuego en el corazón para compartirles a sus amigas, a sus amigos. Un siervo a sus amigos, ¿sí? Y dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. No me avergüenzo. Metamorfosis. No nos podemos adaptar a este mundo, el mundo de la vergüenza, el mundo de la apariencia, el mundo de la foto bonita en Instagram, el mundo de la imagen de nuestro rostro bello y hermoso en las redes sociales, y de decir que estoy en este lado, fui a este lado, gloria a Dios, aún en medio de la iglesia. Es el mundo de la apariencia, el mundo de la vergüenza de que sepan que soy cristiano, el mundo donde aparento se acabó. Este tiempo en la pandemia, en 2020, el año pasado, Dios derribó y quiso derribar con eso, con la iglesia. La iglesia de Cristo, estoy hablando en general. La iglesia de Cristo que se maquillaba, pero por dentro estaba huérfana, estuvo enferma, estuvo destruida, dividida, gente odiando a los pastores, con problemas de falta de perdón. Pastores murieron por COVID, por depresión, por desespero, quedaron abandonados por sus comunidades. Pastores que nunca recibieron ni siquiera una ofrenda, nunca fue ni una palabra de ánimo, y nunca le preguntaste a tu pastor cómo estaba. Apariencia. Mientras tanto, pastor, ora por mí, ora por esto, pero nunca fuiste capaz de decirle, pastor, necesitas un mercado. Porque yo sé que hay gente conectada a otra iglesia en este momento. Pues, por la misericordia de Dios, hay muchos pastores que lograron sobrevivir. Pero no vamos muy lejos. El mundo de la vergüenza, de aparentar, de tener una vida, pero matrimonios acabados, matrimonios destruidos, matrimonios construyendo castillos que se pueden caer y se cayeron en un momento, y hay unos que están a punto de caerse por la vergüenza de no buscar la ayuda de Dios. No me avergüenzo del evangelio cuando yo veo que alguien necesita de que le comparta las buenas nuevas. Cuando yo veo un matrimonio que necesita ser levantado. Cuando yo veo un amigo que está perdido y no soy capaz de decirle arrepiéntete. Dios te ama. El mundo de la vergüenza, de la falta de perdón. ¿Por qué? Porque aunque él era, Pablo, considerado una menospreciada minoría dentro de una despreciada minoría, su mensaje llevaba el poder de Dios para salvar a todos. El único mensaje, escucha bien, que va a salvar a la humanidad es el mensaje del evangelio. No me avergüenzo. La vergüenza no puede ser un muro. Por eso la metamorfosis. No nos adaptemos a este mundo. No nos adaptemos a lo que nos digan los demás. Vayamos y compartamos las buenas nuevas. Vayamos y digámosle a la gente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios quiere sanar los hogares. Que Dios quiere transformar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe, en tu trabajo. Que Dios quiere sacarnos de la deuda, sacarnos de la depresión, de la enfermedad. Dios es el protagonista y será siempre protagonista de nuestras vidas por los siglos de los siglos. Así es que Dios va a operar en este tiempo. Y quiero finalizar. Ahora, tú antes de eso, tú dices, ¿pero qué tiene que ver todo eso con Romanos? Claro, Romanos es el libro, lo dijimos,
de muchas enseñanzas sistemáticas que nos van a ayudar a entender, primeramente, qué es realmente lo que Dios quiere para su iglesia, a nivel de qué, del perdón, la salvación, la justificación, la redención. Sí, a través de lo que Pablo nos está diciendo allí, nos va a decir de que Dios quiere transformar nuestras vidas para que nosotros podamos caminar una visión de reino. Una visión de reino. No adaptándonos al mundo, sino haciendo de nuestras vidas una metamorfosis para entender y podamos ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí les voy a mostrar un plan de lectura que vamos a hacer a partir de mañana. Hoy es una introducción, así que si tú quieres volver a escuchar la enseñanza, va a quedar grabada ahí en la página de Facebook de la iglesia. Voy a tratar de bajarla para ponerla en YouTube también. Si tú quieres volver a escuchar, con mucho gusto, pues la puedes volver a escuchar. Te va a ayudar mucho. Los que llegaron tarde, para que entiendan el propósito de este ayuno, y es que vamos a estar en la epístola de Romanos, escrita por el apóstol Pablo, y tenemos un plan de lectura que lo voy a compartir. Ahí está. Entonces, vamos a empezar a leer desde el mañana, Romanos 1, todos los días, un capítulo, excepto el viernes 22 de enero. Ahí lo estás viendo. Romanos 1. Tendremos la lectura. Vas a leer Romanos 1, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Harás tu devocional. Tomarás tu ayuno. Quiere decir, ya sea si vas a ayunar solamente desayuno, qué sé yo, almuerzo, 2 comidas. Y aún puedes adicionarle, dejar un poquito el celular también, ¿sí? Entonces vas a tener tu tiempo de oración y vas a escribir lo que Dios te muestre. Romanos 1 va a venir acompañado de unas preguntas al final. La idea es hacerte reflexionar de la lectura. Este ayuno va a ser un poco diferente a lo que hemos hecho anteriormente, que se mandaba una reflexión del pastor. No, aquí no va a haber reflexión. Aquí va a haber un capítulo que se va a leer, Romanos 1, y se va a responder unas preguntas, tú te las vas a responder, al final vas a orar y vas a anotar lo que Dios te hable, ¿sí? Después, en martes 5 de enero, vas a leer Romanos 2, ¿cierto? Esto estará publicado en la página Facebook y también se va a mandar por WhatsApp a los miembros de la iglesia, aquellos que decidan hacer el ayuno. Es una convocatoria congregacional, quiere decir, Dios está convocando a la iglesia para hacer este tiempo de ayuno de 21 días. También va a haber devocional y así sucesivamente. Has de notar, por ejemplo, que vamos a leer en esta semana, a partir del lunes hasta el capítulo 5, es decir, viernes estaremos leyendo capítulo 5, Romanos 5, capítulo 5 obviamente, y el sábado tienes tiempo para repasar. Vas a ponerte un repaso. De pronto querrás volver a leer algo que te interesó. El sábado, eso va a ser un tiempo tuyo. Tiempo para ti, ¿no? A ponerte al día con las lecturas. Así que no dejes todos los capítulos para el sábado, por favor. No lo dejes para el sábado todo. Sino que damos el sábado 9 de enero el tiempo para que tú puedas leer, para que tú puedas repasar, para que tú puedas volver a tu diario, a tu libreta, para anotar. Y el domingo tenemos un servicio de oración y ayuno. Allí, el domingo, estaremos en Facebook Live, en un servicio de oración y ayuno, compartiendo la semana, ¿no? De lo que Dios habló en la semana. Ahí vamos a estar compartiendo y tú vas a estar interactuando con nosotros por Facebook Live. Así que el domingo tendremos nuestro servicio domingo. Ese día, domingo, no hay lecturas, solamente hay una enseñanza de parte de nosotros los pastores. Sigue el lunes 11 de enero con Romanos 6, lo mismo que la semana pasada. Martes, el 12, Romanos 7. Y así sigue, Romanos 8, 9, 10. El sábado 16 no hay lectura. Solamente un repaso tuyo que tú vas a dar, ponerte al día con las lecturas. Como te digo, no te dejes coger. La idea es que leas
a tiempo y que puedas hacer tu devocional. El domingo 17 tenemos un servicio de oración en ayuno. Es el servicio dominical a las 10. Allí vamos a compartir lo que Dios ha hecho. De hecho, vamos a invitar a algunos que ya Dios les esté hablando. Habrán testimonios. Vamos a conectarnos con nosotros por Facebook. Así que prepárate, porque a lo mejor Dios te va a dar algo y queremos que lo compartas con nosotros el domingo 17. Igual el domingo 10 también de enero lo puedes hacer. Entonces, seguimos. El lunes 18 de enero tenemos Romanos 11, martes 19, Romanos 12, así sucesivamente, miércoles, jueves. Y el viernes tenemos 2 capítulos, no te asustes, son el capítulo 16 cortico. Y lo metí ahí para que completemos la lectura de los 16 capítulos. Completamos los 21 días el sábado 23 de enero. Ahí completamos los 21 días. Y vamos a hacer un servicio de entrega de ayuno a las 9 a.m. por Zoom. Por Zoom. Con todos los que lo hayan hecho, los que se hayan de pronto enganchado durante el transcurso. Así que ahí estaremos en familia por Zoom sábado 23 de enero a las 9 a.m. Habrán testimonios, vamos a cerrarlo. Y el domingo no tenemos sino un servicio de celebración. Y allí el domingo ese vamos a hacer el servicio de primicias. Primicias. El último, prácticamente, voy así decirlo, servicio, ¿no?, del mes de enero. Uno de los últimos, creo que hay uno de 31 de enero, si no estoy mal. Voy a verificar para estar seguro. Efectivamente, tenemos el 31 de enero, pero vamos a hacer el servicio de primicia el 24 de enero para empezar a ir a fiesta de las primicias entre todos. Bueno, así completamos el plan de lectura. Quiero mostrarte, digamos, un bosquejo que va a acompañar el documento que vamos a enviar en PDF. Igualmente, pues, las preguntas. Cada capítulo tendrá unas preguntas y tendrá un bosquejo de cómo está compuesto el capítulo, ¿sí? Por ejemplo, si tú lo ves en pantalla, esto se va a mandar esta noche. Espero mandarlo. Vamos a mandarlo esta noche. Mandar una hoja, el devocional del lunes. Se manda esta noche Romanos 1, que es el capítulo 1, y va a tener este cuadro, que es la división de párrafos en las traducciones modernas. Fíjate que ahí te lo colocamos, Reina Valera, cómo está dividido el capítulo 1, para que tengas una idea, ¿no? Para que sepas qué es lo que vas a encontrar. En la Biblia de las Américas tienes también una estructura. Acuérdate que el capítulo 1 de Romanos tiene 32 versículos. Está el saludo, ¿sí? Los deseos de Pablo de visitar a Roma. Muy interesante el capítulo 1, es el punto de partida. Eso lo vas a leer el lunes, mañana. Pero te lo vamos a enviar esta noche. Va a estar publicado esta noche en la página de Facebook. Está la versión Dios habla hoy. Está ahí unos saludos, acción de gracias. Es lo mismo, es una estructura, cómo está dividido, ¿no?, de acuerdo a las versiones. Está la versión Reina Valera revisada. Igual, hay un prólogo, sí, salutación. Entonces, este cuadrito va a estar acompañando todos los capítulos. Este cuadro te lo vamos a enviar en un documento, un documento que se prepara, donde va a haber unas instrucciones, va a haber unas preguntas y al final va a haber unas oraciones. Entonces, esa es la idea que se va a enviar. Entonces, queríamos compartirte eso. Y bueno, no sé si tienen preguntas antes de ir a la Santa Cena. ¿Sí? Entonces, yo no creo que haya preguntas. Estamos en vivo, no está pregrabado. No está pregrabado, estamos en vivo. Así que parece que todo está claro, está todo bien. Y bueno, vamos a tener antes de la Santa Cena un tiempo de alabanza. Sí, lo dejamos con una alabanza. Ya volvemos.